Marcos 12, versículos 28 al 34. Mark 12, verses 28 through 34. ¿Todos lo tenemos? Amén. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amado Dios y Padre, gracias, Señor, por tu palabra que hemos leído. Y gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poderla predicar, Señor, y de poder recibirla, Señor. Y Padre, una vez más te pedimos que tu Espíritu continúe trabajando en nuestros corazones a través de tu palabra. Señor, es nuestro anhelo salir transformados cada vez que la escudriñamos, cada vez que la exponemos. Padre, queremos que tú continúes esa obra que comenzaste en nosotros y que la perfecciones, Señor, que cada día más seamos más semejantes a tu Hijo Jesucristo. Ahora, Padre, quita cualquier cosa en nosotros que impida, Señor, tu palabra, cualquier ideología, cualquier pensamiento, cualquier opinión, Padre. Que reine tu palabra suprema en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y ahora te damos gracias y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, voy a estar traduciendo también para los jóvenes. Y este evento que hemos leído ocurre inmediatamente luego de dos confrontaciones que tuvo Jesús con los saduceos, los fariseos y los escribas. So this event that we just read happened immediately after Jesus had two confrontations with the Sadducees, the Pharisees, and the scribes. Y en este capítulo, Jesús, en el capítulo 12, ¿verdad? Si comenzamos desde el principio, Él da la parábola de los labradores malvados. Y en esta parábola Él presenta a un hombre que tenía una viña y dejó a los labradores a cargo. Y se fue lejos, ¿verdad? Y entonces envió a un siervo para recibir los bienes de la viña, pero estos labradores pues quisieron adueñarse de la viña y golpearon al siervo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Enviaba siervos y
lo golpeaba. Hasta que entonces decidió enviar al hijo, pensando que van a respetarlo porque este es mi hijo, pero deciden matarlo para quedarse ellos con la heredad. Y ellos sabían, entendieron que Jesús estaba hablando de ellos, que el Padre les encargó a ellos la responsabilidad de su viña, o sea, a Israel, para que Israel produjera para Dios, y mataron a sus profetas, les envía a Jesucristo, y si seguimos leyendo más adelante, ellos matan a Jesucristo exactamente como lo dice Jesús en la parábola. So we see, if you go to the beginning of Mark chapter 12, that Jesus tells the parable of the evil laborers, the evil workers. And this is about a man who owned a vineyard, and he assigned some workers to tend it, to care for it. He sent a servant to receive the harvest, and what they did was they beat him up. And he sent another servant, and so forth. And finally, the man sent his son, thinking they might respect him. But instead, these workers decide that they want to kill him so that they can keep the inheritance. And they understood what Jesus was saying about them, about the Pharisees, the Sadducees, and the scribes. Jesus was saying that God had assigned Israel to work God's vineyard. They failed at it. He sent the prophets. They killed his prophets. They mistreated his prophets. And now he sends his only begotten son, and they decide to kill him. If you keep reading the book of Mark, you're going to see that that's exactly what Israel did. They killed the Son of God. They wanted to keep the inheritance for themselves, even though it didn't belong to them. Luego viene la cuestión del tributo. ¿Se acuerdan que le preguntan a Jesús si es lícito pagar tributo a César? Y Jesús les contesta: denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Next we see they confront Jesus with the question of paying tribute to Caesar. Is it right to pay tribute to Caesar? Jesus' answer is, give unto Caesar what belongs to Caesar, and give unto God what belongs to God. Y terminan con la pregunta de la resurrección, en la cual los saduceos, que no creían en la resurrección, le presentan un caso hipotético a Jesús de una mujer que tuvo su esposo, se murió, se casó nuevamente, ese esposo se murió, y así sucesivamente 7 esposos. En la resurrección, ¿quién va a ser su esposo? Y Jesús se lo dice: bueno, ustedes no conocen las escrituras, porque en la resurrección seréis como ángeles. No habrá necesidad de casamiento. Y además, porque los saduceos solamente creían en los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y Jesús les dice que esos 5 libros dicen que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, diciéndoles: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En otras palabras, los saduceos creían que todo terminaba en la muerte y que no había resurrección. Pero Jesús los prueba erróneos, equivocados, al decirles que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios no es Dios de muertos. Ellos están vivos. Buena lección para aquellos que creen, como los testigos de Jehová y otras sectas, que creen que la vida termina en la tumba, que no hay un más allá luego de que se muere. Jesús le dice claramente: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. And so Jesus lastly tells him about the resurrection. He's asked the question by the Sadducees, who didn't believe in the resurrection, about the case of a woman who was married. Her husband died, so she remarried. That husband died, and so forth.
7 husbands. They all died. And then the question is, because they didn't believe in the resurrection, they wanted to kind of corner Jesus. And they said, so in the resurrection, who's going to be her husband? And Jesus' answer is, you don't know the scriptures. Because in the resurrection, you will be like angels, having no need to marry. And besides, God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And God is not the God of the dead. He's the God of the living. See, these people believe that when you die, that's it. That's the end of everything. You cease to exist, and there's no resurrection. So that's a good verse to have a conversation with a Jehovah's Witness or any other cult that does not believe in life after death. Y estos líderes, hermanos, estos fariseos y escribas y saduceos, siempre estaban tratando de sorprender a Jesús. Ellos querían sorprenderlo para que Jesús se contradijera y así juzgarlo como un hereje, ¿verdad? Pero Jesús, hermanos, siempre le contestó correctamente a los fariseos. O sea, a todos estos líderes religiosos. And so these guys were always trying to corner Jesus. They were always trying to ask him a question that would make him make a mistake, say the wrong thing so that they can classify him as a heretic. Y ahora en el versículo 28 se le acerca un escriba. Acuérdense que el escriba eran aquellas personas que anteriormente ellos copiaban las escrituras. Pero llegó el tiempo en que ellos, hermanos, al ser copiadores, se aprendían las escrituras y llegaron a convertirse en intérpretes. So now in verse 28 we see a scribe that asked Jesus a question. And I want to point out that the scribes, prior to this, they were copyists. Remember, nowadays you can take a page and you can photocopy it with technology. They didn't have that before. They had to copy it themselves. So these men would copy the scriptures into a new page to preserve it. And they came to be experts in the scriptures because they memorized the scriptures. And not only that, they eventually became interpreters of the scriptures. Y una de las cosas, uno de los datos curiosos, hermanos, de los rabinos, de los maestros, es que ellos separaban los mandamientos en categorías. See, one curious fact about these teachers was that they divided the commandments into different categories. Y en particular eran 2 categorías. Una era los mandamientos de mayor importancia, que requerían mayor atención y obediencia. Y otros eran los mandamientos de menor importancia, que aunque había que obedecerlos, eran más o menos como de segunda categoría. And so they divided the commandments into 2 different categories. Those that were more important and required more obedience, and then those who were of a second class or less important that needed to be obeyed, but not with as much emphasis as those in the first category. Así que esta pregunta que está haciendo este líder, escriba, viene con ese fundamento. So this question that this scribe is asking comes with that foundation. Y hermanos, fíjense que estos líderes, entre ellos mismos no estaban muy de acuerdo en cuáles eran los más importantes y cuáles no. Habían varios mandamientos que ellos no estaban seguros en qué categoría ponerlos. So these leaders were not agreeing among themselves as to certain of those commandments, whether they were of more or less importance. They weren't too sure about that. Okay, there were some that were very well defined. These are extremely important.
These are less important. But there's those in the middle that they weren't sure. And they had differences about it. O sea que ellos tenían seguridad de ciertos mandamientos que estaban ahí en primera clase. Y estaban seguros de otros que estaban en segunda clase. Pero había un número de mandamientos en el medio en los cuales ellos no estaban de acuerdo si caían en categoría de más importancia o de menos. Ellos cada uno tenía alguna opinión diferente de la categoría de esos mandamientos. Entonces la importancia de esta pregunta, hermanos, es genuina. Es una pregunta genuina, claro. Siempre que estas personas le hacían una pregunta a Jesús, venía con una trampita. So we see the importance of this question that he's asking Jesus. Now, consider that every time they asked Jesus a question, there was some kind of trap behind it. They wanted to surprise him, catch him out of line, and then call him a heretic. Pero vamos a dar el beneficio de la duda a este escriba. Y digo eso, hermanos, porque es posible que este escriba haya tenido algún grado de interés genuino en hacerle esta pregunta a Jesús. Lo digo porque cuando Jesús le responde, usted nota que él dice que ha contestado bien y no se envolvió en más discusiones con Jesús, ¿verdad? Así que es posible, hermanos, si le damos el beneficio de la duda, que a lo mejor pues, tenía una pregunta genuina. So, let's give this guy the benefit of the doubt and say that this man was asking a question with a genuine interest. And I'm saying that because when you read and you see that Jesus answered him, he responded by saying, yeah, you're right. You're telling the truth. And he didn't seek any more arguments. End the story. Right? So let's give him the benefit of the doubt. Just for the purpose of this sermon. Vamos a dar el beneficio de la duda para el propósito del sermón, hermanos, para no enfocarnos en que si este hombre quería atraparlo o no. Ahora no es importante. Aún así, hermanos, esta pregunta pudiera resultar en alguna consecuencia adversa si Jesús no hubiera contestado correctamente. You know, there would have been consequences if Jesus was not able to answer this question correctly. Pero todos sabemos, hermano, que Jesús sabía responder esas preguntas. We know that Jesus knew how to answer those questions. Así que, hermanos, que estoy seguro que los oídos de estos religiosos estaban atentos para ver si Jesús contradecía a Moisés, porque esto se trataba, hermanos, de la ley de Moisés. So these leaders were attentive. They were listening. They wanted to see if Jesus would contradict Moses, because this was about Moses, about the law of Moses. Y de hecho, hermanos, en Mateo capítulo 5, Jesús había dicho que él no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla. In Matthew chapter 5, Jesus had stated that he didn't come to break the law, but to fulfill it. Y ahora, hermanos, Jesús está bajo la lupa. Now Jesus is underneath the seeing eye, the what do you call the lupa? Magnifying glass, under the microscope. He's being watched. Hermanos, el mundo te está mirando. See, the world is watching you. They want to see if you really, truly love Jesus and reflect him. And that's key right there. Do you love Jesus? El mundo, hermanos, nos está mirando a ver si verdaderamente amamos a Jesús. Así que, hermanos, cuidado, tenemos que cuidarnos. Así que, hermanos, aquí está la pregunta. Y hay unos ahí que están esperando que Jesús cometa un error, que Jesús diga algo diferente. Acuérdense, hermano, que Jesús ya había varias veces, si leemos todos los evangelios, varias veces había declarado en una forma u otra que Él era el Hijo del Hombre, que Él era el Hijo de Dios. Los judíos entendían que Jesús estaba declarando que Él era Dios.
Porque, hermanos, ellos tomaron piedras para apedrearle, diciéndole, por tus obras no te apedreamos, sino porque te haces igual a Dios. Now remember that Jesus, if you read all the Gospels, in one way or another, he had declared somehow, by saying that he was the Son of Man, the Son of God. They understood that he was declaring to be God. They picked up stones to stone him, and they told him, we don't stone you for your works. We stone you because you make yourself equal to God. So this question is vital. Así que esta pregunta es vital. Ellos están esperando que Jesús se declare Dios para tratarlo como un hereje. Pero Jesús no tenía que declarar nada. Jesús lo demostró. See, these men were waiting for Jesus to say something different, to declare himself God, so they can stone him. You know what? Jesus didn't have to say anything. He demonstrated it. He proved it with his works. He proved that he is God. Y la pregunta es, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Pudiéramos decir, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y en los versículos 29 y 30, Jesús le responde. En verses 29 and 30, Jesus responds. Y le dice que el primer mandamiento de todos es, citando a Deuteronomio 6:4, el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios, escuchen bien, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amen. So Jesus responds, the first commandment of all is, and he cites Deuteronomy 6:4, the Shema. Listen, Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. This is the first or the main commandment. The most important one. Este es el mandamiento más importante, hermanos. Fíjese que el escriba le dice que estos mandamientos son más importantes que todos los holocaustos y sacrificios. So the scribe tells Jesus, if you read a little further ahead in verse 33, that these commandments are more than all the sacrifices and offerings. More important than these things, which were very important. Y los holocaustos y sacrificios eran muy importantes. Sin embargo, hermanos, amar a Dios está sobre todo eso. Lo que usted pueda hacer o yo pueda hacer, hermanos, no es tan importante como amar a Dios. What you or I can do or may do is not as important as loving God. Y me recuerda cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, si yo hago esto y aquello y lo otro. Claro, eran exageraciones, nada de eso que él dice se puede hacer, al grado que él lo estaba determinando. Pero hipotéticamente, exageradamente, él dice, si yo pudiera hacer todas estas cosas y no tengo amor, de nada me sirve. If I can do all these things, the Apostle Paul says in 1 Corinthians 13, if I can speak the tongues of angels, of course, nobody can speak the tongues of angels. That is a hyperbole, that's an exaggeration. If I can do this and that, all exaggerations. Nobody can do anything to the fullest, the way Paul was expressing it. If I do all those things, but I have no love, it's meaningless. Usted y yo podemos hacer sacrificios de todas clases, hermano, pero si no lo hacemos con un amor hacia Dios, no valen nada.
You and I can do all the sacrifices in the world, but if we don't do them with a heart that truly loves God, then they are meaningless. They mean nothing. Y vemos que Jesús, hermanos, no está hablando aquí, vamos a ponerlo de esta manera. Él habla de amar. Es un verbo. What Jesus says here is that we must love. It is a verb. It's an action. O sea que no se refiere meramente a un sentimiento o una emoción. So he is not referring to a mere emotion or feeling, sino a una acción, but an action. Tampoco, hermanos, se refiere al amar como algo percibido. Por ejemplo, la atracción. Usted se enamoró de su esposo, de su esposa. Antes de ser novios hubo una atracción. Ese no es el amar del cual habla la palabra de Dios en este pasaje. You know, there is a type of love that's a perceived love. And as an example, I can give you the love of attraction. When you fall in love with somebody because of what you perceive in that person. And that is not the kind of love that the Bible refers to here. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nuestra naturaleza caída a lo que nos lleva es a percibir a Dios como un ogro. And you know why? Because our fallen nature brings us to perceive God as an ogre. Pregúntele a un inconverso, hermanos, acerca de Dios en el Antiguo Testamento, y un gran número le va a decir que el Dios del Antiguo Testamento es un malévolo, que no pueden amar a un Dios así. Ask a non-believer about God in the Old Testament. And many of them are going to say, that can't be God, that's an evil God. Claro, esa es la interpretación de ellos, porque ellos quieren un Dios que le dé sus caprichos. Of course, that's their interpretation, because they want a God that gives them whatever they want. A God according to their own liking. Un Dios a sus gustos, que no es Dios, es un Dios de su imaginación. And a God according to their likings is not God. It's a God of their imagination. Al amor al que se refiere Jesús aquí, o el amar, mejor dicho, es un amor expresado en obediencia y sacrificio. The love that Jesus is referring to here is a love of sacrifice and obedience. Usted sabe que el amor, hermanos, de sacrificio y de obediencia no depende de las emociones. No depende de las percepciones. A loving and obedient love, a sacrificial or obedient love does not depend on emotions or perceptions. Le puedo dar un ejemplo. Imagínese que un cirujano tenga que salvarle la vida al criminal que le haya matado a su hijo. ¿Usted cree que ese cirujano va a sentir gozo y alegría y amor mientras le salva la vida a ese criminal? Pero tiene que ejercitar ese amor de salvarle la vida a ese criminal. Let me give you an example. Imagine a surgeon who must save the life of the criminal who just killed his child. And let me ask you if that surgeon is going to feel joy and happiness and love while he saves the life of the criminal that mercilessly killed his child. And yet he has to do it. That's an act of love. So es un acto, una obra de amor, hermanos. Salvarle la vida a alguien no basado en las percepciones o en las emociones, sino porque es un deber. To save the life of someone, not because of your perceptions or your emotions, but because it's your duty.
Y tú y yo, hermanos, tenemos un deber. You and I have a duty. En Juan 14:15 Jesús le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. In John 14:15 Jesus told his disciples, if you love me, keep my commandments. En otras palabras, hermanos, no se trata de declarar un amor así de labios. Como el chiste del el novio que le escribió la carta a la novia diciendo, yo por ti soy capaz de cruzar cielo y mar y esto y aquello, pero hoy no te visito porque está lloviendo. See, there's a joke about a man who had a girlfriend and he wrote a letter to her that back when letters were written. Now it's texts, right? But back when we used to write letters, love letters. And he wrote to her saying, oh, I love you so much that I'm willing to cross air and sea. And he expressed himself so gloriously about everything he was willing to do for her. And then he finishes the letter saying, but today I can't visit you because it's raining. What kind of love is that? ¿Qué clase de amor es ese, hermanos? Eso es un amor de labios, de palabras. That is a love of lip service. That's not a genuine love. El amor a Dios envuelve sacrificio. Jesús le dijo a todos aquellos que le oyeron que tenían que negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirle. Jesus told those who were listening to him that if they were going to follow him, they had to deny themselves, take their cross, and follow him. Envuelve sacrificio. Envuelve obediencia. It involves sacrifice. It involves obedience. El amor conlleva devoción, o sea, dedicación. Love involves devotion, which is dedication. Envuelve fidelidad. It involves faithfulness. Requiere tu voluntad. It requires your will. El amar es intencional. Loving is intentional. It doesn't just happen. You have to have intentionality. El amar no es algo que sucede de momento, hermanos. Tiene que haber intencionalidad en el amar. Ahora, hermanos, con esto no estoy diciendo que el amor carezca de emociones, ¿ok? Para que no me malentiendan. With this, I'm not saying that love lacks emotions. I don't want you to misunderstand me. Pero yo quiero que tú sepas, hermanos, y yo también debo de saber, que muchas veces la vida del cristiano requiere del cristiano cosas que no necesariamente nos hacen sentir maripositas en el estómago. I want us to know that many times in the Christian life, we are required to live in a way that doesn't necessarily produce butterflies in our stomachs. Hay cosas, hermanos, que no necesariamente las queremos hacer o no nos agradan hacerlas. There are things that we don't like to do and we must do. Déjeme darle un ejemplo breve, hermanos. ¿A cuántos de ustedes les gusta castigar a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes se levantan? Hoy le voy a dar un clase de castigo a mi hijo. ¿Verdad que no? Ahora, usted lo hace cuando es necesario, ¿verdad? Pero ¿qué dice usted muchas veces? Esto me va a doler más a mí que a ti. No queremos hacerlo, pero por amor hay que hacerlo. You know, let me give you a very simple example. How many of you get up in the morning saying, I feel like today I should punish my boys or my children or whatever? I need to punish them harshly. Nobody wakes up with that idea. You do it when it's necessary. Now, do you enjoy doing it? We don't enjoy punishing our children. It hurts us. But you know what? It has to be done because of love.
Because we love them. El Señor requiere que nosotros como padres disciplinemos a nuestros hijos. Amén. Sí, Señor. No nos gusta, pero hay que hacerlo. Primero por amor a Dios y segundo por amor a nuestros hijos. God requires us to discipline our children. Okay? Not, we don't like disciplining our children, but we do it. First of all, because we love God. And secondly, because we love our children. If we don't punish our children, they're going to grow up doing whatever they want. Si no disciplinamos a nuestros hijos, van a crecer haciendo lo que les parece. Y yo prefiero el castigo en el hogar que el castigo en la cárcel para mis hijos. And I prefer the discipline in the home for my children rather than the discipline in jail. ¿Tiene sentido eso, hermanos? Does that make sense? ¿A cuántos les gusta sufrir, hermanos? How many of you like to suffer? Es una realidad, hermanos, que amar de manera sacrificial y obediente no necesariamente viene acompañado de una emoción que motiva a amar. See, many times when the reality is when you have to love sacrificially and obediently, it doesn't necessarily come with an emotion or a feeling that produces love. How many of you like to suffer? Sin embargo, hermanos, a nadie le gusta sufrir, pero sin embargo, cuando usted ama a alguien fielmente, obedientemente, sacrificialmente, lo hace aunque sufra. Lo hace aunque le cueste sacrificio. See, nobody likes to suffer, but when you truly love somebody, you do it faithfully, obediently, sacrificially. You do it even though it's going to cost you a sacrifice. And you're going to suffer. El amor, hermanos, conlleva inteligencia. ¿Por qué digo inteligencia? El hermano Luis lo ha hablado mucho los jueves. Porque si me dejo llevar por las emociones y las emociones son engañosas, no voy a amar correctamente. See, love requires your intelligence. Why do I say that? And Brother Lewis has spoken about that often in the Bible studies on Thursdays. And I say that because emotions many times are deceitful. And so we have to love with our intelligence rather than with an emotion that's deceiving you. Podemos tomar, por ejemplo, hermanos, una persona cegada por sus emociones hacia una pareja que la maltrata. Todos hemos oído historias, hermanos, de mujeres jóvenes que tienen un amor ciego por un hombre que es hasta capaz de matarla. Y eso no es amar a alguien, eso es estar obsesionado, engañado por las emociones o quizás por un complejo de inferioridad o lo que sea. Esa persona hay que traerla en sí para que piense con razón, racionalmente. Y se dé cuenta que tú no amas a esta persona. ¿Cómo tú puedes amar a alguien que te quiere matar? ¿Cómo tú estás enamorada? Tú estás confundida. O sea, las emociones pueden ser engañosas. Take, for example, a young woman who is supposedly madly in love with a man who mistreats her and might even kill her. She doesn't really love him. She's just trapped. Her emotions are confusing her. She might have a complex of inferiority. Or she might think that nobody else will love her. And so in that case, you have to overcome that deceitful emotion by appealing to her mind, to her intelligence. Help her think rationally. This is not a safe relationship. Y así es, el amar a Dios requiere nuestra inteligencia. Loving God requires our intelligence because many times
our emotions deceive us. Amar a Dios requiere nuestra inteligencia porque muchas veces nuestras emociones nos engañan. Jesús, hermano, nos dice que el primer mandamiento es el de amar a Dios y nos indica cómo hacerlo. Jesus tells us that the first commandment is to love God, and then he tells us how to do it. Y tengan en mente, hermanos, que amar a Dios es en calidad de sacrificio y obediencia. And I want you to remember when I speak now that the way we are to love God requires sacrifice and obedience. Y Jesús nos dice que hay que amar a Dios con todo el corazón. Jesus tells us that we must love God with all of our heart. ¿Y qué es el corazón en la mente oriental? Es el centro de la identidad, del pensamiento y de la conducta. And the heart in the Jewish mind is the center of identity, of thought, and of conduct. En otras palabras, hermanos, que a Dios hay que amarlo con todo lo que nosotros somos, nuestra identidad, nuestro pensamiento y nuestra conducta. So that we are to love God with all of who we are, our identity, our thoughts, and our conduct. Comparto con ustedes Mateo 15:19. I'm going to share with you Matthew 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. For out of the heart come the evil thoughts, the murders, the adulteries, the fornications, the thefts, the false witnesses, the blasphemies. Vemos, hermanos, que del corazón sale esa conducta. So you see that out of the heart comes that type of conduct. Isaías 55:7, Isaiah 55:7. Escuche bien, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Voy a parar ahí. In Isaiah 55:7 it says, I don't know, can you read it for me, John Mark? Because I don't have my English version. Isaiah 55:7. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord. Okay, that's good. Thanks. Thank you. Let the wicked man leave his ways, and the unrighteous leave his thoughts, or forsake his thoughts. Right? Fíjense, hermanos, que esto es un paralelismo. La palabra camino y la palabra pensamiento son la misma cosa. Es el modo de vida de la persona. Y lo que quiere Dios del hombre inicuo, del hombre impío, es que deje ese camino, que deje esa manera de vivir. Que se vuelva a Jehová, convertirse. Eso es amar a Dios con todo el corazón. And so, for the wicked to forsake his ways, and for the evil man to forsake his thoughts and turn to God. See, the word ways and thoughts are the same thing in this poetic parallelism. It's the life of this individual. And God requires that the man turns to God. In other words, that's how you love God with all your heart, by forsaking wickedness, forsaking sin. Amar a Dios envuelve abandonar el pecado. Abandonar, hermanos, todo aquello que pertenece a la vida de pecado. Nuestra conducta y nuestros pensamientos, hermanos, están íntimamente ligados. Our conduct and our thoughts are intertwined together. They go with each other. Usted, hermanos, actúa como piensa. You act the way you think. ¿No es así, hermanos?
Y fíjese que aun cuando usted está tratando de pretender y usted actúa contrario a su pensamiento, ¿cuántos lo han hecho? Vamos a ser sinceros. ¿Cuántos hemos actuado contrario a lo que pensamos? ¿Qué produce eso adentro? ¿No produce conflicto? ¿No produce una disonancia cognitiva que se le llama? Que sabemos que hay algo mal, ¿verdad que sí? O sea, porque nuestro pensar influencia nuestra conducta. Y cuando hacemos algo contrario a nuestro pensar, sabemos que estamos mal. Eso no concuerda. See, let me give you this example because I said that your conduct is tied to your thoughts. And how many of you have ever acted contrary to what you're thinking? You must have done it at some point. You're thinking something, but you're pretending or acting contrary to that. How does that feel? Doesn't it feel like there's a conflict within you? Something's not right. That's called cognitive dissonance. It's an internal conflict because you're acting contrary to your thoughts. There's no concordance. So that shows that your thoughts influence your conduct. Nuestros pensamientos influencian nuestra conducta. Ahora, hermanos, si nuestro pensar es pensar en Dios y su voluntad, nuestra conducta va a estar en armonía con Dios. No vamos a tener una disonancia cognitiva en nuestro ser. No vamos a tener conflicto. If our thinking is thinking about God and His will, then our conduct is going to be in harmony with God. Dígame si eso tiene sentido o no, hermano. ¿Verdad que tiene sentido? Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Cuando vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, es que nuestro pensar, hermanos, enfatice a Dios. Es que nuestra voluntad, nuestro sentir, todo aquello que envuelve el corazón, la conducta, hermanos, sea con relación a satisfacer a nuestro Dios. Amén. So everything that has to do with our heart, the thoughts, the conduct, must be with the intention of pleasing God. También tenemos que amar a Dios con toda nuestra alma. We also must love God with all of our soul. Y el alma es el asiento de las emociones. Mateo 26:38, Jesús dice, mi alma está muy triste. See, that we must love God with all our soul. The soul is the seat of the emotions. And in Matthew 26:38, Jesus says, my soul is very sorrowful. It is the seat of emotions. So whenever you have some kind of emotion, that is your soul. Cuando tú estás sintiendo una emoción, hermanos, ahí está envuelta tu alma. El amar, hermanos, como habíamos dicho, no se basa meramente en emociones, pero les había aclarado que no carece necesariamente de emociones. So I had mentioned that to love is not based merely on emotions, but I also said it does not lack emotions necessarily. Y el Señor Jesús nos pide que nuestra alma, nuestra emoción esté envuelta en amar a Dios. And Jesus tells us that our soul, our emotion, must be in order to love God. Él exige que le amemos con toda nuestra alma. He demands that we love Him with all our soul. Todas nuestras emociones se deben de someter a Dios. All our emotions must be submitted to God. Santo Jesús. Jesús. Cuando la palabra de Dios nos ordena a gozarnos, ¿cómo podemos gozarnos en medio de la aflicción?
When the Word of God tells us that we are to rejoice, how do we do that when we are in the midst of affliction? Ahí es donde se prueba si verdaderamente amamos a Dios con toda nuestra alma. That is how we prove that we love God with all our soul in the midst of afflictions. ¿Por qué Dios permite las aflicciones? Para que le amemos con toda nuestra alma. Why does God allow affliction? So that we may love Him with all our soul. ¿Cómo sujetamos esas emociones a la voluntad de Dios? How do we subject these emotions to the will of God? Miren 2 Timoteo 1:7. Look at 2 Timothy 1:7. Pablo hablándole a Timoteo. Le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. For God has not given us a spirit of cowardness, but of power and love and of a sound mind. Y vamos también a Juan 16:33. Let us go also to John 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. These things I have spoken so that in me you have peace. In the world you will have tribulations, but trust, I have overcome the world. Así que lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que nuestras emociones deben de ir contrarias a la aflicción del mundo. Our emotions must go contrary to the afflictions of the world. Tenemos dominio propio. We have a sound mind. Self-dominion is what it's referring to. Y Jesús, cuando les está diciendo aquí que en mí tengáis paz, en otras palabras, hermanos, el énfasis de nuestro pensar debe ser Cristo en medio de las aflicciones, para que podamos tener la paz. So the emphasis is that Christ must flood our thoughts in the midst of affliction so that we may have peace. Me ha pasado, hermanos, que me han venido aflicciones de las cuales yo sé que no tengo control sobre ellas. Y claro, como ser humano que soy, me dejo afligir por ellas. Hasta que por alguna forma, alguna causa u otra caigo en sí, ya sea por un consejo o por algo que dice la palabra de Dios o por algo que me acuerdo del pasado, de lo que Dios ha hecho, y caigo en sí, digo, pero si es que Dios está en control. Y nada de lo que me viene a mi vida viene sin el consentimiento de Dios. Deja que Dios haga lo que Él quiere hacer. Y voy a dormir tranquilo. Y así es, hermano. Tenemos que amar a Dios con nuestras emociones. We have to love God with our emotions. We've all experienced afflictions. But you know what? When you have no control over them, when you can't do anything about them, hey, God is in control. He's doing something. Let Him finish what He started. Let Him finish. And go to sleep. Sleep soundly. He'll take care of it. Just let Him finish what He started. No nos encontremos muchas veces peleando contra Dios, hermanos. Fíjense, hermanos, que ¿cómo ustedes creen que los apóstoles experimentaban gozo en las cárceles, azotes y amenazas? How do you think the apostles experienced joy in jail, the blows that they received and the threats? Bueno, en Hechos 5:41, como ejemplo, dice que Pedro y Juan, o sea, todos estos apóstoles, salían gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, o sea, del nombre de Cristo. Es un asunto de perspectiva.
Los apóstoles decían, nos están amenazando, nos están castigando, nos están echando en las cárceles. Qué bueno que Dios nos ha dado ese privilegio de padecer por Cristo. Vieron esa manera de pensar y eso producía gozo. ¿Cómo amaban ellos al Señor con toda su alma? Aceptando lo que Dios estaba permitiendo en sus vidas. Y nosotros muchas veces tenemos que aceptar lo que Dios permite en nuestras vidas, aunque no nos gusta. Tenemos que aceptarlo y dejar que Dios termine su obra. Hay que dejarlo. Y así, hermanos, se nos hace más fácil amar a Dios con toda nuestra emoción, toda nuestra alma. Mire lo que dice Filipenses 4:8. Let's look at what Philippians 4:8 says. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Amén. Hermanos, pensar en las cosas buenas de Dios. ¿Por qué? Porque el pensar influencia nuestra conducta. Philippians 4:8, it says that everything that is true, that is honest, everything that is righteous, that is pure, that is loving, everything that is of a good name, if there's any virtue in it, if there's anything worthy of praise, think about it. Why? Because thinking about these good virtues will influence our conduct. It will influence our emotions. Y así es que se ama al Señor con toda nuestra alma. That's how you love God with all your soul. Sométele tus emociones al Señor. Cuando viene lo contrario, tus emociones deben de exaltar a Dios. ¿Cómo? Gozo en medio de la aflicción. Amén. Santo. Esa es una de las muchas maneras. Tristeza cuando le fallas a Dios. Así tú le amas al Señor con toda tu alma. ¿El pecado te entristece, hermano? Te debe de entristecer si eres nacido de nuevo. Y te debe de llevar al arrepentimiento. So how do you submit your soul or love God with all your soul? Well, in the midst of afflictions, find a way to find joy. When you fail God, when you sin, you should have sorrow. A sorrow that leads you to repentance. That's how you love God with all your soul. Fíjese que no estoy diciendo que somos perfectos. Vamos a fallar una y otra vez. Eso está garantizado, hermanos, que fallamos. Pero cuando fallamos nos entristecemos. Esa es la clave. So I'm not saying that we're perfect. Notice, we fail. We fail God miserably sometimes. The question is, do you enjoy it or do you feel sorrowful? Do you feel the sorrow that brings you to repent? That's how you love God with all your soul. Así que amamos a Dios con toda nuestra alma. ¿Qué produce en ti, hermano, la muerte y resurrección de Cristo? Produce eso, hermanos, un sentido de gratitud, de someterte a Él. ¿Qué te produce el llamado que Dios te hizo? ¿Qué te produce la futura glorificación de tu cuerpo, alma y espíritu? Te debe de producir, hermanos, gozo, alegría, paz. What does the death and resurrection of Christ produce in you? What about the calling that He made you? What about the future glorification of your body, soul, and spirit? What does that produce in you? It should be producing joy and peace and assurance. Hermanos, pensar en las cosas que Dios ha hecho por ti, por mí, y en las promesas para que podamos servirle con toda nuestra alma, para que nuestras emociones se alineen a la voluntad de Dios. When we think about what God has done for us, what He's doing and His promises, our emotions will be in line with God.
No estoy diciendo que es fácil, pero tampoco estoy diciendo que es imposible. I'm not saying that it's easy, but I'm not saying that it's impossible either. Dice que tenemos que amarle con toda nuestra mente. Y en la mente oriental, esta expresión de mente se refiere a la voluntad, a las intenciones, a los propósitos. We are to love God with all our mind. And in the Middle Eastern thought, this refers to your will, your intentions, your purpose. Y voy a tratar de ir rapidito, hermanos, para ir cerrando. Y hermanos, yo quiero mencionarles desde aquí que estas 4 cosas están entrelazadas. El corazón, el alma, la mente y las fuerzas. So these 4 things that we must use to love God, the heart, the soul, the mind, and the strength, they're all intertwined. They're tied together. Una influencia a la otra. Y según yo lo veo, hermanos, parece que hay una conexión descendiente. El corazón influencia a las otras 3, el alma a las otras 2, la mente a la fuerza y etcétera. Y de alguna forma u otra ya se influencian la una a la otra. So I perceive here, when I read this, that there's sort of like a descending influence in each one of these upon the others. Like the heart influences the other 3, the soul influences the others, and so forth. Y fíjense, hermanos, que si amamos a Dios con todo el corazón y todo el alma, entonces eso nos debe de llevar a amarlo con toda nuestra mente, nuestra voluntad, o sea, nuestro pensamiento debe de influenciar nuestra voluntad. So if we love God with all our heart and with all our soul, this should influence our mind, which is our will. You know, thinking in a certain way will influence your will. It will. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? What does 2 Corinthians 5:17 say? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. If anyone is in Christ, he's a new creation. The old things have passed away. Behold, all are made new. Cuando la palabra de Dios nos dice, hermanos, que somos nueva criatura, ¿sabe lo que está diciendo en esencia? Que Dios nos ha capacitado para tener la disposición voluntaria hacia Cristo. See, one of the things that this passage is telling us is that when we are a new creation, we have been made capable or able or have the disposition towards Christ. Nuestra voluntad, hermanos, ahora es una voluntad nueva. Our will is a new will. We will have a will towards God, towards Christ. Vamos a tener una voluntad hacia Dios, hacia Cristo. Esa voluntad, hermanos, ha pasado por una transformación. Cuando Dios te transformó, no transformó solamente parte de tu vida. Él transformó todo tu ser. When you experience the new birth or the new creation, it wasn't just part of you that experienced it. It was your whole being that experienced the new birth. Ahora, hermanos, además de eso, también hemos sido libertados del pecado. Aside from that, we have been delivered from sin, from the bondage of sin. O sea que nuestra voluntad no es esclava al pecado. Our will is not a slave to sin anymore. No tenemos que obedecer al pecado. We don't have to obey sin. ¿Cuáles son algunos actos, hermanos, de la voluntad
con relación a amar a Dios? Bueno, cosas como escudriñar su palabra, un acto de la voluntad. Orar, congregarse, servir al Señor con dones y talentos, servir al prójimo y cosas como esas. Es un acto de tu voluntad. See, what are things that can fall in the category of your will, your mind, with relation to loving God? Well, some things could be like reading His Word, praying, congregating, serving God with all your gifts and talents, serving neighbor and things like those. Those are acts of your will. Y por último, hermanos, tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Eso habla del aspecto físico. So lastly, we are to love God with all our strength. That speaks of the physical aspect. Y mire lo que nos dice Romanos 12:1. Let's read what Romans 12:1 says. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, escuchen bien, que presentéis vuestros cuerpos, nuestro aspecto físico, y claro, eso envuelve la voluntad, porque hay que hacerlo voluntariamente, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. John Mark, can you read chapter 12, verse 1 for me in Romans? I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. That you present your bodies in a living sacrifice. It involves your will to present your body, your strength, in sacrifice to God. ¿Cómo amamos a Dios con todas nuestras fuerzas? Dedicándole tu cuerpo a Él. How do we love God with all our strength? Dedicate your body to Him. Nuestros cuerpos ya no son, hermanos, para el pecado, sino para Dios. Our bodies are no longer for sin, but for God. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Amén. Can you read 6:13 for me in Romans 6:13? And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. So don't present your bodies to sin, but in service to God. That's how you love God with all your strength. Lo que Jesús está señalando aquí de parte tuya y mía, y no terminamos, hermanos, continuamos el próximo domingo porque falta amar al prójimo. Pero lo que Jesús está señalando aquí es que tú y yo tenemos que tener una total consagración y devoción a Dios. ¿Sabes lo que es eso? Una total consagración y devoción a Dios. ¿Qué tú pones primero en tu vida, hermanos? O sea, ¿cómo yo pongo otras cosas con un alto grado de prioridad por encima de Dios y después digo que estoy amando a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi mente y con todas mis fuerzas? O sea, analízate. Yo no te estoy juzgando, no te estoy diciendo, tú te conoces a ti mismo. Tú conoces tu conducta, tu agenda. Esos detalles de tu vida los conoces tú. Tú eres el que tienes que ser honesto con Dios. Yo tengo que ser honesto con Dios. ¿Qué estamos poniendo primero que a Dios?
Yo estoy seguro que si yo te pregunto que si tú eres un hijo de Dios, vas a decir que sí, ¿verdad? Por supuesto, hermano. Y así lo creo y así lo espero. Y mire lo que dice 1 Corintios 8:3. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. O sea que Dios ha formado una relación contigo y por eso tú y yo le amamos. Amén. Y 1 Juan 4:19 lo corrobora al decir que le amamos porque Él nos amó primero. I'm going to ask you the question, what are you putting first in your life? What things are you putting above God? And then you say that you love God with all your heart and soul and mind and strength. Because that will cause a cognitive dissonance. It's going to cause conflict in you. Decir, hermanos, que yo amo a Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas, pero pongo todo lo demás primero que a Dios, me debe de causar disonancia cognitiva. Debe de causarme un conflicto interno. Debe de llevarnos, hermanos, a sentir tristeza. And the Word of God says in 1 Corinthians 8:3 that if you love God, you've been known by Him. See, that God knows you, has a relationship with you, produces or causes you to love Him. John says it in 1 John 4:19. We love Him because He loved us first. O sea, el amor de Dios en tu vida que nos ha transformado y nos ha cambiado, nos ha hecho criaturas que ahora le amamos a Él. So the love of God, the change that He's worked in our lives, leads us to love Him. No es que yo le amo porque esas son mis fuerzas, se me ocurrió la idea de amar a Dios. No, hermano, fue que Dios me transformó para yo amarlo a Él. Amén. Esa es la gracia de Dios. Sí, Señor. See, that I love God it wasn't an idea that I had. It wasn't something that, I think it's a good idea. I'm going to love God. No, that came about because God loved me first. He transformed me and He made me into a creature that loves Him now. Pero muchas veces, hermanos, dejamos ese amor por otras cosas. Many times we leave that love to God for other things. Dios, hermanos, es digno de ser amado. Amén. Y fíjate que, lo vuelvo a repetir, debemos entristecernos cuando no podemos amarlo, cuando no lo hacemos como Él es digno de ser amado. God is worthy to be loved, and I'll say it one more time. We should be sorrowful when we don't love Him the way He deserves to be loved. Y debe de haber en nosotros una tendencia continua de amar más y más a Dios cada día. There should also be a continuous tendency for us to each day love God more and more. Te pregunto, ¿podemos medir cuánto amamos a Dios? Can we measure how much we love God? Yo creo que sí. I think we can. Déjame preguntarte. El tiempo que tú le dabas a Dios un año atrás, ¿era más o menos que el que le das ahora? Let me give you this example. The time that you used to give God last year, was it more or less than the time you give Him now? Se puede medir. You can measure that. El testimonio personal tuyo, la vida que tú vives, your personal testimony, the life you're living, was it last year better or worse than now? In other words, it should be better this year. Tu vida personal, tu testimonio, el año pasado era peor o mejor que el de ahora. El de ahora debe ser mejor. Eso se puede medir. ¿Proclamas el evangelio cuando tienes la oportunidad? Do you proclaim the gospel when you have the opportunity? ¿Te esfuerzas por el Señor? No estoy hablando de salvación. Ya la salvación la tenemos gratuitamente, por gracia. Pero eso es una salvación que produce en nosotros el deseo de agradar a Dios. See, I'm not talking here about salvation. You've been saved by grace. But that salvation produces in you the desire to love God.
So let me ask you, are you exercising more effort this year for the things of God than you did last year? You can measure that. Eso se puede medir. ¿Cómo está tu dedicación al Señor? How's your dedication, your devotion to God? Tu devoción al Señor. ¿Qué lugar ocupa el Señor en tu vida? What place does God have in your life? Y ahorita te había mencionado, hay cosas que pones por encima de Dios. Y déjame decirte, hermano, ¿ok? Yo sé que se presentan emergencias, que se presentan situaciones, que estamos cansados muchas veces, enfermos, agonizando, venimos del trabajo tarde. Todo eso yo lo entiendo, no estoy hablando de eso. Es cuando tenemos el tiempo libre. Y en vez de tomar un tiempo a solas con el Señor o reunirme con mis hermanos cuando puedo, cuando no hay razón para no venir a la iglesia, pero prefería hacer tal o cual cosa. O sea, realmente, hermano, no te estoy juzgando ni condenando. Es que vamos a abrir los ojos. Si estoy poniendo otras cosas por encima de Dios, no estoy amando a Dios con todo mi corazón y toda mi alma y toda mi mente y todas mis fuerzas. Estoy amando eso otro en ese momento con todo mi corazón. Porque Dios te lo pide todo, Él no te pide parte. Es todo para Él. En ese momento estoy amando eso, un placer que en sí mismo no es malo, un deleite, mejor dicho, que en sí mismo no es malo, pero le estoy dando todo mi amor a Él, a ese deleite, y no a Dios. See, sometimes we put things above God. And God requires all of our love towards Him. And sometimes what we do is, we do those things that delight us when we could dedicate the time to God. When we have the opportunity, there's nothing else to do. And instead, we give our total attention and love to the delights. And in and of themselves, they're not wrong. But when you put them above God, there's something wrong with that. En sí mismos, hermanos, esos deleites no son malos, esas cosas que Dios nos permite disfrutar, pero se convierten en algo malo cuando las ponemos primero que a Dios. Así que, hermano, yo te dejo con estas palabras nuevamente, no para que piense que el pastor anda investigando tu vida, porque yo no investigo la vida de nadie, hermano. Como te dije esta mañana, te predico lo que dice la palabra, te saco el principio, la enseñanza, lo que entendieron la primera audiencia, el principio que hay ahí, y a ti y a mí nos toca sacar ese principio que aplica particularmente a cada una de nuestras vidas. ¿Ok? Llévate lo que el Señor te dio en esta tarde, hermano. Te digo como Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Yo te he dado la palabra de Dios en esta tarde. Llévate eso, hermano. Y vale más que el oro y la plata que te pueda dar el mundo. Eso es una perla preciosa, una inversión preciosa, hermanos, que te va a dar al 100 por 1 te va a dar eso a ti. Hermanos, aprovecha este momento para, si hay alguna deficiencia en tu vida, ahora es el momento de tú decirle, Señor, verdaderamente me hablaste. Amén. Y yo quiero cambiar, Señor. Yo quiero amarte, como dice tu palabra, con todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente y todas mis fuerzas. Ayúdame, Señor. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por